Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en esta hora. Amén. Sigue siendo un honor y privilegio poder compartir la palabra de Dios con otros hermanos. En el día de hoy, a esta hora, vamos a compartir una pequeña porción de la Escritura que tiene que ver con el título de este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es un tema del cual podríamos hablar 3 noches y 2 días tranquilamente, pero la idea es que sepamos por qué Dios le dijo a Jesús que ese era su Hijo amado y por qué le decía, además, que él tenía toda la complacencia. Esta expresión solo se encuentra 2 veces en la Biblia y las 2 veces se encuentra en Mateo, uno en el capítulo 3 y el otro en el capítulo 17. Cuando hubo la transfiguración, Dios dice ahí también, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dice, a él oí. De manera que Dios, hermanos, nos da una gran lección en cuanto a esto. Para poder alcanzar el concepto de complacencia, tiene que haber pasado un proceso en el cual vaya adquiriendo grados y grados y grados hasta llegar al punto culminante. Vamos a usarlo como la figura de una persona que está en la escuela. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Cuando llega a sexto año, ¿verdad? Es la culminación de todo el esfuerzo que él ha iniciado. Y por consiguiente, él viene entonces a cumplir todo el sueño que había tenido. Pero no sin antes presentar una serie de sacrificios, como hizo Jesús. En primer lugar, hermanos, en el libro de Mateo, cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, ¿verdad? Él tenía que ser bautizado. Sí, indudablemente. Él no tenía ningún pecado, no había cometido ningún delito, sin embargo, tenía que ser bautizado. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, el bautismo, por ejemplo, era un ritual que acercaba a las personas a Dios. ¿Ve? Como más adelante se puede conocer de que el bautismo de Juan, ¿no?, que podemos ver en el libro de Hechos 19, era solo un bautismo de arrepentimiento y acercar al hombre a Dios. Por eso cuando Jesús fue a de Juan, Juan le dice, yo voy a bautizarte a ti. Jesús dijo, deja, conviene que se cumpla lo que Dios ha determinado. No tenía culpa, pero tenía que hacerlo. Había que hacerlo. No había otra salida. Como sucede con el cristiano muchas veces. Hay cosas que tiene que hacer, porque tiene que hacerla, porque no hay otra salida. Pero muchas veces, generalmente y casi siempre en nuestra rebeldía, hacemos lo que mejor nos parece. Y actuamos como los tiempos de los jueces, que cada juez, el pueblo hacía lo que mejor le parecía y por eso el pueblo sufría consecuencias a causa de su conducta y a causa de su propia rebeldía. Jesús le dice a Juan, ¿verdad? Deja ahora porque así conviene que complazcamos. Observe, complazcamos la justicia.
Entonces, Mateo capítulo 3, versículo 15. Jesús dice, hay que cumplir, hay que complacer, hay que obedecer. Entonces, ¿qué sucede aquí, hermanos? La complacencia tiene una serie de ingredientes. En primer lugar, una persona para poder complacer a Dios necesita un aspecto principal o fundamental: la obediencia. Si no es obediente, no es posible complacer a Dios. Y nosotros vemos a través del libro de Hebreos, ¿verdad? En el capítulo 5, ¿verdad? De que Jesús vino a ser autor de eterna salvación. Primero porque era hijo, pero en segundo lugar, y fundamentalmente porque dice, Él fue obediente. Él fue obediente. Y a causa de la obediencia nosotros podemos recibir. Y de hecho, todo lo que nos hemos bautizado, hemos recibido el beneficio de esa obediencia. Entonces, si usted y yo queremos complacer a Dios, lo primero que tenemos que ser es obedientes. Sin eso no es posible. Y Dios hace claro también que la obediencia es fundamental para tener una relación con Él, una buena relación. Por ejemplo, todo el mundo cree en Dios, no hay nadie, no hay ningún ser humano. Hoy día podríamos decir categóricamente, no existen ateos. El ateísmo es algo efímero, es solamente como una idea de humo para las personas, porque aún el ateo, ¿verdad?, cree en algo, aún en él mismo o alguna otra situación, algún ingrediente, él cree, porque el ateísmo significa la no creencia en absolutamente nada. Pero todos los hombres creen hoy día algo. Por mucho, por poco, pero creen algo. Que no tengan una buena relación con Dios, esa es otra historia. Entonces, Dios, hermano, demanda del hombre la obediencia. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay posibilidad. Yo tengo fe en Dios, pero ¿qué clase de fe? Tenemos que escudriñar eso también en la Escritura, porque en el libro de Santiago dice, ¿tú crees? Y la palabra creer en griego es pisteo, igual, cree. Pero nos dice en el versículo 2, el capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees en Dios? Sí. Qué bueno. El diablo también cree. Sí, el diablo cree, pero él no obedece. Y algo más extraordinario, el diablo sí ha visto a Dios, nosotros no le hemos visto. El diablo sabe exactamente quién es Dios. Nosotros sabemos quién es Dios por lo que Él nos ha informado a nosotros. Y por la información que hemos tenido a través del Espíritu Santo. Y el tiempo que estamos caminando, entonces nosotros estamos conociéndole mejor por la relación que estamos teniendo. Entonces, es importante obedecer a Dios. No es posible que nosotros digamos, yo soy cristiano, pero esto puede ser así o puede ser así, o de cualquier otra manera. Como una vez nos encontramos con un estudiante que el fin de semana ese salimos a hacer evangelismo en un lugar, ¿verdad? Y después de andar varias horas, nos dio por visitar un lugar donde ya habían pasado los estudiantes y que no sabíamos. Pero luego cuando llegamos ahí, estuvimos hablando con la persona
Me dice una persona, bueno, aquí vino un señor que se llama así y así. Y él nos dijo, en la escuela nos dicen esto, nos enseñan esto, ¿verdad? Nos enseñan esto. Pero yo creo que esto es lo que tiene que ir. Entonces, ahí no hay ninguna obediencia. Ahí lo que hay es un egocentrismo, de que allá pueden decir lo que quieran decir, pero yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. En ese sentido, el otro aspecto, hermano, que va relacionado con la obediencia es la unidad. La unidad, hermano. No es posible complacer a Dios siendo obedientes desunidos. Suena raro, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y usted puede verlo hoy día en cualquier congregación donde usted vaya. Aman a Dios, pero 3 están para la derecha, 4 para la izquierda y 1 para adelante y 3 para atrás. O sea, no hay ninguna unidad. Al igual como habló el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, yo de Pablo, yo de Pedro, yo de Cefa. Y sale un grupo y dice, yo no soy ni de Pablo ni de Cefa, ni soy de los, yo soy de Cristo. No hay ni unidad. Los últimos estaban peor que los 3 primeros, porque si los últimos son de Cristo, ellos tenían que trabajar con los restos de los otros 3 grupos para buscar la unidad. Entonces no es posible ser obediente a Dios sin conservar la unidad. No funciona. No funciona. Entonces, cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, nosotros encontramos que Jesús dice, yo he hecho como el Padre que quería. Yo he dicho lo que el Padre me dijo que dijera. Nunca fue en contra. Nunca fue diferente de lo que Dios le había ordenado. Y eso es que hace diferente nuestra relación con Dios. ¿Quiere tener una relación bien estrecha? ¿Quiere usted que al final del camino Dios pueda decir, este es mi Hijo amado, este es mi siervo amado? Tenemos que comenzar por obedecer. Si no obedecemos, no es posible alcanzar ese grado. No es posible. Otro de los aspectos, hermano, para nosotros poder alcanzar el concepto de hijo amado, de tener complacencia en Dios, es prepararse. Preparar. Y esa preparación viene en base a la constante oración. Es algo que Jesús nos enseña a nosotros. Jesús oraba en todo tiempo, en todo lugar y de muchas maneras. Nosotros aquí estamos acostumbrados a orar de pie o sentados. Pero en la Biblia nosotros encontramos que Jesús oraba postrado en el suelo. Jesús oraba con los ojos puestos en el cielo, ¿verdad? Pero nosotros no. Jesús oraba arrodillado. A nosotros nos da pena ensuciarnos los pantalones o las rodillas. Entonces, no hay una docilidad en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Y qué es lo que Dios demanda de nosotros? Esa docilidad. Vamos a orar. Y bueno, los que pueden ponerse de pie se ponen y los que no, no. Pero ¿qué haríamos nosotros si en un momento determinado el que ora dice vamos a orar postrados? Me aseguro que casi nadie lo va a hacer. Porque no es parte de nuestra costumbre ahora mismo. Lo hemos dejado atrás. Pero años anteriores no era así, hermano. Muchos años atrás no era así. Entonces, se requiere, hermano, de la mucha oración. La razón por la cual Cristo siempre oraba, ¿verdad? Es porque a través de la oración había una comunicación estrecha
entre el Padre y el Hijo. Había esa cercanía, ¿ve? Que nosotros podemos poner como había esa comunicación. Dios hablaba con el Hijo hablaba con el Padre. ¿Ve? Hoy día, nosotros casi no oramos en la iglesia. Oramos cuando venimos, ¿verdad? Y en muchas ocasiones y en muchas familias oramos cuando vamos a comer solamente. Pero oramos para dormir, oramos para levantarnos, oramos cuando salimos de casa, oramos cuando vamos a hacer un trabajo o que vamos a visitar a unos hermanos o lo que sea. No, ya no está allí. ¿Eh? Por eso dijo Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús se esmeraba en hacer todo lo que el Padre le decía que tenía que hacer. Entonces, ser hijo amado y Dios encuentre complacencia en nosotros es algo extraordinario, pero hay que trabajar, hay que luchar, hay que esforzarse. Entonces, también Dios dice, ¿verdad? Este es mi Hijo amado. No solamente porque era el Hijo de Él, sino porque Él vino para una misión y Él cumplió la misión. ¿Por qué cree usted que Cristo, ¿verdad?, alcanzó lo que alcanzó? ¿Cree usted que Cristo resucitó por ser Dios, el Hijo de Dios? No, realmente no. Él alcanzó esa resurrección porque Él cumplió exactamente lo que Dios el Padre le había encomendado. En la antigüedad Dios había dicho, el que haga estas cosas, por ella ¿qué? Vivirá. Por ella vivirá. De manera que Jesús hizo lo que Dios había establecido. Y Dios entonces resucitó a Cristo. ¿Ve? Y por eso nosotros también encontramos, ¿no?, en la Biblia, en el libro de Romanos, ¿verdad?, en el capítulo 10, de que Jesús, hermanos, en esa confesión, vamos a leerlo, ¿ah?, usted va a ver aquí cosas interesantes, ¿verdad? En el capítulo 10, en el versículo 9, vamos a leer del 8 al 10. ¿Mas qué dice? Cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con la boca se cree para justicia, pero con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el centro que nosotros encontramos precisamente en el versículo 10, ¿verdad? Perdón, el versículo 9. Dios, dice, levantó a Jesús de entre los muertos. Si lo vemos de esta manera, quizás usted no va a creer y muchas personas creen. Primero que todo, sabemos que Dios no muere, ¿no es así? Dios no muere. Sin embargo, aquí encontramos una evidencia. Dios levantó a Dios de entre los muertos. Pero ¿cómo podemos analizar esto en nuestra mente? Recordemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre.
En ese instante Jesús representa tanto a Dios como al hombre. Y por eso Dios dice, si cree que Jesús, ¿verdad? En Jesús. Y si cree que Dios le levantó de los muertos, simplemente Dios levantó de los muertos a Dios. ¿Lo crees o no lo crees? Entonces, Dios, hermanos, mandó este trabajo para Jesús y Jesús lo cumplió a cabalidad. Jesús sabía que tenía que morir. ¿Qué haríamos nosotros si nos dicen, bueno, tal tiempo, tal fecha, a tal hora? Se acabó. Quizás nosotros pataleamos y brincamos y hacemos tantas cosas para no llegar hasta ese punto. Sin embargo, Jesús llegó hasta ese punto. No solo eso, sino que murió y murió en una cruz, una muerte bien, bien horrible. Era la peor muerte que existía en aquel tiempo, algo verdaderamente denigrante. Sin embargo, Jesús cumplió con eso. Por eso Jesús dice, Dios dice, este es mi Hijo amado. No solamente le amaba por lo que él era, sino que en él encontró toda la complacencia. Y esa complacencia se debe, en primer lugar, del evento que vino del jardín del Edén. El hombre allí recibió todo de parte de Dios. Dios allí convirtió al hombre después de su creación, lo convirtió en visrey, el dueño del mundo físico realmente. Pero la desobediencia hizo que nosotros estuviéramos en la condición en que estamos. ¿Ve? El hombre entregó todo ese poder en bandeja de plata al adversario del diablo. Por eso cuando Jesús vino a morir, ¿verdad? En la cruz, cuando él cumplió el último paso que era sacrificado en la cruz, ¿qué fue lo que él dijo? Se ha cumplido todo. Pero también dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El único instante en la historia divina en donde Dios se separa momentáneamente de su Hijo Jesucristo, donde saboreó la muerte en el estricto sentido de la palabra. Por eso él llegó a ser el Hijo amado. Por eso él llegó a tener toda la complacencia de Dios. Hay otro término que involucra este sentido y es, como dice en el Antiguo Testamento, Jesús halló gracia a los ojos de Dios. El término es básicamente igual que tener complacencia. Entonces, usted quiere ser el siervo amado de Dios y que Dios al final del camino le diga, tengo complacencia en ti que has hecho así y así. Pues no tenemos que hacer muchas cosas. Uno, ser obediente. La obediencia implica que usted tiene que hacer cosas que en muchas ocasiones no son agradables para usted. Por ejemplo, si su madre o su padre, por ejemplo, ¿no?, se oponen a que usted obedezca a Dios, usted tendrá que decidir si obedece a Dios o obedece a sus padres. Entonces, ahí es donde vienen las situaciones. Por eso Jesús dice que el peor enemigo que va a tener el cristiano, el hermano, dice, son los de su propia casa.
no allá afuera. En la iglesia son sus propios hermanos también. ¿Ve? Entonces, es por eso. Yo quiero ser obediente. Tengo que luchar para ser obediente. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que arreglar en nuestra vida para alcanzar una obediencia plena. ¿Eh? Ahora mismo si morimos, pues, la obediencia de Cristo suple lo que cualquiera de nosotros nos falta para llegar al reino. Pero lo mejor es que usted pueda ser complaciente para Dios. ¿Ve? Como dijo Jesús en su bautismo, ahí, deja, porque es necesario que complazcamos. Complazcamos, complacer. ¿Eh? Y eso es agradar a Dios. Hay otros aspectos que vamos a hablar rapiditamente, ¿verdad? Muchas veces, cuando nosotros los padres no mostramos, por ejemplo, la redundancia, un ejemplo para nuestra hija, nuestros hijos, de que ellos tengan ese entusiasmo por seguir el camino que nosotros seguimos. Se debe a que nosotros no hemos tomado el tiempo necesario para buscar una obediencia que sea consona con las cosas que Dios dice que tenemos que hacer. Es por eso que en muchas ocasiones nuestros hijos no quieren ser, por ejemplo, ni les interesa ser predicadores, ni les interesa hacer nada en la iglesia. ¿Ve? Quieren ser cualquier cosa menos eso. Igualmente pasa con las mujeres. No quieren ser como es la mamá en la iglesia. Quieren ser cualquier cosa. Y eso es una muestra de que la falta de obediencia en nosotros, que no hemos transmitido a nuestros hijos, ¿verdad?, se proyecte de manera tal que ellos se conviertan en personas rebeldes. Y es por eso que usted encuentra hoy día en la congregación, en todas las congregaciones, falta de juventud en la iglesia. En casi todas las iglesias alrededor del mundo, habrá una que otra, pero la gran mayoría carece de joven. El joven no está allí. En Estados Unidos es algo, básicamente podríamos decir, casi normal. El joven no está allí en la iglesia. Usted ve un montón de hermanos, cabeza blanca, algunos que otros, cabeza negra, rubios, pero no hay juventud. Y eso se debe precisamente a que nosotros no hemos tenido como meta principal la obediencia a Dios para que Dios nos considere a nosotros como personas, como siervos, como colaboradores suyos de precisamente alcanzar esa complacencia o hallar gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, Jesús nos ha dejado muchos ejemplos por el cual Él llegó a ser el Hijo amado y en el cual Dios encontró toda su complacencia. Rápidamente, Jesús vino y nos enseñó quién es Dios. Nos enseñó cómo Dios se relaciona con nosotros. Nos enseñó qué es lo que Dios espera de nosotros. Y una de esas cosas es, como dijo en Juan, en el capítulo 14, nosotros podemos hacer mejores obras que la que ha hecho Jesús. Hagamos un esfuerzo. Tratemos de ser obedientes a Dios. Porque recuerde, sin obediencia no podemos tener una relación buena con Dios. Podemos creer en Dios, pero no vamos a tener una relación buena con Dios. Y al final del camino no vamos a encontrar esa complacencia. Tenemos que buscar la unidad también, porque no es posible que nosotros vamos a ser obedientes sin unidad, o tener la unidad sin la obediencia. Todo es un conjunto.
Por eso se nos habla en Romanos 12, versículos 2, 3 en adelante, que somos un cuerpo y el cuerpo trabaja unido. Igual que también nos dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 hasta el 28, la unidad del cuerpo, cómo funciona, cómo debe de llevarse. Así cada miembro en la iglesia tiene que hacer eso, debe de hacer eso, debe de buscar esa unidad. A algunos nos puede costar más, a otros nos puede costar menos, pero tenemos que buscar la unidad, si no, no va a ser posible. Tenemos también que enfocarnos en la oración. ¿Recuerda lo que dice Dios por medio de Pablo en Romanos 8? El Espíritu sabe que tenemos necesidad nosotros, porque el Espíritu gime por nosotros e interviene por nosotros para pedir qué realmente nos conviene. Aunque nosotros propiamente no lo sepamos, pero el Espíritu de Dios, hermanos, es que hace el trabajo. Entonces, hagamos nuestro esfuerzo para complacer a Dios, para que Dios nos dé también la fuerza de voluntad de agradarle mejor a Él en todas las cosas que podamos hacer. Y yo sé que podemos lograrlo, porque con Dios todo es posible. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.